Éxodo. Sí, libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 11 al 19. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Si es el segundo libro, ¿va después de quién? Génesis, eso. El segundo libro. Éxodo significa salida. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar ¿a quién? Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: ¿un varón qué? ¿Un varón qué? Nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿El varón era un varón qué? ¿De quién nos están hablando allí? De Moisés. Miremos. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Vamos a ver el versículo 19. Nos llama la atención en el versículo 19 que cuando las mujeres le dicen a su padre quién le había sacado el agua, dicen que era un varón. ¿De dónde era Moisés? ¿De dónde era Moisés? Mire que dice el versículo 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a los egipcios que golpeaban a uno de los hebreos, sus... Entonces Moisés era... Pero cuando las mujeres lo encuentran en el pozo, no lo reconocen como hebreo, sino lo reconocen como ¿qué? Egipcio. Mire esto, estamos hablando de un hombre llamado Moisés, que nos dice en las escrituras que fue escogido por Dios para algo especial. ¿Para qué fue escogido Moisés? Para sacar al pueblo de Egipto. Fue un líder. Dice que fue escondido por su madre cuando nació, porque había una sentencia sobre todos los niños, que niño varón que naciera iba a morir. Sin embargo, la vida de Moisés fue ¿qué? Guardada, preservada para el momento justo en que Dios iba a llamarlo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, la Biblia nos declara que Moisés era hijo de hebreos. Por lo tanto, Moisés era hebreo. Sin embargo, cuando las mujeres lo ven, lo reconocen como... ¿Qué pasó? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está el punto clave de esto? Su vestidura. Él no tenía vestidura hebrea, él tenía una vestidura egipcia. Sin embargo, si usted leyó conmigo en el versículo 11, dice que él fue a ver a sus hermanos hebreos. Había una relación entre Moisés y los hebreos, pero no había una imagen de hebreo en Moisés. ¿Usted está entendiendo este punto? Yo puedo ser cristiana, pero no tengo vestidura.
Moisés fue escogido, fue guardado. Pero cuando él fue guardado y fue en la barquilla, ¿sí se acuerdan? ¿Quién lo encontró? La hija de Faraón. ¿Qué pasó con Moisés? Dice las escrituras que durante 40 años Egipto moldeó a Moisés. Durante 40 años su identidad hebrea no existía. Existía una identidad egipcia. Por eso cuando las mujeres lo encuentran en el pozo, las mujeres no pudieron ver que era hebreo. Nada lo relacionaba con la cultura hebrea. Todo lo relacionaba con la cultura egipcia. Cultura de la cual él venía huyendo. ¿Cierto? Según lo que leímos, él venía huyendo de esa cultura. Sin embargo, esa cultura estaba sobre él. Escúcheme esto. 40 años Egipto moldeó a Moisés. Después que él sale de Egipto huyendo, se va a una tierra llamada Madián, una tierra de desierto. Y en esa tierra, Moisés se queda. Tiene esposa, tiene hijos. Pero si usted ve el capítulo 3, en el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En este momento, en el capítulo 3, saltamos en la vida de Moisés 40 años más. Ya habían pasado 40 años en su vida. Ahora tenía ¿cuántos años? 80. 40 años duró Egipto moldeando a Moisés. Y 40 años duró el alfarero, el Cristo de la gloria, en el desierto moldeando a Moisés y quitándole la identidad de egipcio para darle una nueva identidad. Y no solamente le dio una nueva identidad, sino que le dio un empleo. Cuando él salió de Egipto, él estaba acostumbrado a los empleos de Egipto. Pero acá en Madián ahora estaba apacentando. Y para los egipcios este empleo de apacentar ovejas era algo degradante. Era algo que a ellos no les gustaba. Los egipcios no se juntaban con pastores de ovejas. ¿Usted está entendiendo este punto? 40 años lo moldeó el mundo, pero 40 años en el desierto lo moldeó el Cristo de la gloria. Y le quitó la identidad de egipcio para darle la identidad de pastor. Gloria a Dios, ¿cierto? Pero la cosa no queda ahí. Porque no solamente le dio identidad de pastor, sino que le dio la identidad de líder sobre un pueblo. Y sobre ese pueblo le dio un propósito a su vida. ¿Cuál era el propósito que le entregó? Que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces aquí estamos hablando, hermana Mónica, ¿a dónde quiere llegar? Estamos hablando de que a Moisés se le quita un vestido y se le coloca otro. Escúcheme esto. 40 años moldeó Egipto a Moisés. Fueron 40 años donde Moisés tenía conocimiento de todo lo que tenía que ver con la cultura. Todo lo que él hacía era conforme a esa cultura, porque eso era lo que le habían. Pero 40 años lo llevó Dios en el desierto para quitarle el conocimiento de la cultura egipcia y darle un nuevo. ¿Usted está entendiendo eso? Le quitaron la vestidura vieja y le pusieron una vestidura. Vaya conmigo al libro de Colosenses. Una nueva identidad. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
¿Qué le cambiaron a Moisés durante 40 años en el desierto? El chic. Se lo cambiaron. Le cambiaron toda la información que él traía que no le servía. Y le pusieron una información totalmente nueva. Cuando yo llego al Evangelio, Mónica Castro viene moldeada del mundo. Habituada al mundo, con los hábitos del mundo, con las costumbres del mundo, con la costumbre que me dio Egipto. Pero cuando llego al Evangelio, comienza un proceso nuevo, un cambio de identidad. Entonces Mónica deja de ser una egipcia para pasar a ser una hija del Cristo de la gloria. Hay un cambio de identidad. Juntamente con ese cambio de identidad, hay un cambio de información. Yo no puedo manejar la misma información que manejaba en el mundo. Se los compruebo. Ah, no quieren entonces. Está bien, lo dejamos así pues. ¿Lo comprobamos? Bueno, usted leyó conmigo, ¿verdad? Moisés fue a visitar a sus hermanos los hebreos y vio que uno maltrataba. Un egipcio maltrataba a su hermano hebreo. ¿Qué hizo Moisés? Lo mató. Moisés lo mató. ¿Por qué lo mató Moisés? Porque Moisés tenía una información en su cabeza. ¿Qué pasaba con los egipcios? Los egipcios eran gente feroz, gente de guerra, gente que tenía armamento, gente que tenía carros de a caballo. Era gente, vea, fuerte. O si no, miren a Faraón cuando salió detrás del pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba acostumbrado ¿a qué? A la pelea, a la violencia. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés defiende a su hermano con violencia. Y con la violencia mata a un egipcio. ¿Sí o no? ¿Usted lo leyó? ¿Qué estaba utilizando a Moisés ahí? Sus armas, su fuerza. ¿Por qué? Porque esa era la información que él tenía. A Moisés tenían que cambiarle esa información. Moisés no es con fuerza, ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor? Dios nos cambia la información. ¿Cuál era la información que nosotros traíamos? Que el que me la hacía me la pagaba. Y si me pisaba el callo, yo le pisaba más a él. Es que mi esposo tiene otra mujer. ¿Dónde está? Vamos, yo te acompaño y la agarramos por el pelo y la machoneamos y le echamos. La arrastramos para que sepa lo que es bueno. Entonces ya no último, después que ella dijo todo eso, para que sepa lo que es meterse con una hija de Dios. Esa es la información que se trae de afuera. Pero cuando usted llega aquí, le dan un conocimiento diferente, un conocimiento pleno, y usted encuentra y se estrella y dice: al que te da en una mejilla, ponle la otra. Ay, Dios mío, Señor. ¿Y cuántos nos dicen: Señor, dame permiso, Padre, para meterle la mano a este? En el nombre tuyo, claro está. ¿Qué hace el Señor? El Señor te cambia la información. La información que traíamos del mundo era violenta. El que me la hace, me la paga. Pero Dios te cambia el chiste, dice: tu esposo está visitando a otra mujer. ¿Por qué no oras por ella? ¿Por qué no me pides que la convierta? ¿Por qué no me dices que le toque el corazón y la transforme y ella se dé cuenta que está en adulterio? Y uno se estrella con esa palabra y dice: ¿por qué no la amas en vez de odiarla? Está hablando Dios, ¿verdad? ¿Qué te está cambiando Dios? La información que traías. La información de violencia. La información de venganza. Y tú dejas que Dios actúe. Y Dios lo hace de la manera correcta.
de la manera como Dios sabe hacerlo. Yo conozco a alguien. Su esposo ha sido bastante terrible. Y yo, antes de que esta información llegara a mi cabeza, yo decía, caramba, esa señora tiene sangre de morrocoyo. Dios mío. Ella venía y me decía, Mónica, tráeme una blusa. Y me haces el favor y me traes una blusa para María. María era la otra. Yo decía, Dios mío, tú tienes sangre de morrocoyo. Porque yo que le voy a comprar blusa a María. Se la compré ella. Y si se la compro maluquita. Pero ella no, tal cual como se vestía ella. Y le predicó el evangelio a María. ¿Y sabe qué pasó con María? Se convirtió María. No fue con su fuerza, fue con la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando hay una verdadera conversión, tú tienes que dejar el pecado. Moisés creyó que con violencia. Está hablando Dios. Aquí hay más de uno que Dios está hablando ahora. Porque el Espíritu así me lo indica. Esa risa es que el Espíritu está hablando. Mire esto, hay unos que dicen, mira, la hermana está loca. Yo, con esa. Ámala, ora por ella y dile al Señor que la convierta para que veas tú lo que Dios hace. Cosas grandes y tremendas. Dios está cambiando el chip. Mira esto. Moisés creyó que con violencia, con guerra podía llegar. Pero me llama la atención, si usted leyó conmigo, que cuando al día siguiente él se encuentra con dos de él, de su familia, de su gente, dos hebreos que están peleando, y él les dice, oye, ¿qué están haciendo? Si ustedes son de la misma familia, de la misma casa, ¿por qué están peleando? ¿Qué le dice uno de ellos? ¿Qué, nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te puso a ti como juez de nosotros? En pocas palabras, ¿quién te ha dicho a ti que tú eres líder de nosotros? ¿Usted está entendiendo esta palabra? El hebreo que lanzó esa palabra no sabía cuál era el propósito para el cual había nacido Moisés. Moisés había nacido para ser líder del pueblo. Y Moisés había de juzgar a ese pueblo. ¿Sí o no? Como juez lo llamó el Señor. Pero aquel hebreo le dice, ¿quién te llamó a ti para que seas juez de nosotros? Con la violencia Moisés nunca iba a llegar a donde Dios quería. No podía. Pero 40 años en el desierto, 40 años en Madián, cambiaron la información que tenía Moisés. Y Dios le dio un conocimiento totalmente distinto. Dios quiere cambiarte tu chip. Dios quiere cambiarte la información que te dio Egipto para que tengas la información del reino. Usted va al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6, 7. Y usted se enfrenta a un sermón donde está Jesús diciendo, en la antigüedad era así, pero ahora te digo. ¿Usted no lo ha leído? Cuando el Señor dice, oíste en la antigüedad que era ojo por ojo, pero ahora yo te digo que tienes que amar a tus. Y le cambió. ¿Qué hizo el Señor? Cambió la información que durante 40 años Egipto había establecido en la vida de Moisés. ¿Qué está haciendo el Señor cada vez que tú vienes aquí a la iglesia? A través de la palabra te está cambiando ese conocimiento, esa información que tú trajiste de allá afuera, y te está dando una información totalmente distinta, porque lo de allá afuera, lo de Egipto no te sirve.
Las armas que tú traes de allá afuera no te sirven. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no te van a servir. Dios te está cambiando esa información y te está colocando un vestido nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De cuál imagen nos están hablando? ¿De la imagen de quién? De Cristo. Dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. El conocimiento que Dios te está dando es el conocimiento de Él. Ya tú no tienes conocimiento del mundo, tú tienes que tener conocimiento del reino de Dios. Por eso el sermón del monte es tan importante, porque el sermón del monte va trayendo una ley totalmente distinta, es la ley del reino, y te va explicando lo que el Señor quiere hacer con tu vida. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Hoy quiero cambiar tu mentalidad. Hay gente que viene del mundo con una mentalidad pobre y siguen el evangelio con una mentalidad, y Dios quiere cambiarte esa mentalidad. Y cuando te estoy hablando de pobre, no solamente te estoy hablando de lo económico, porque hay gente que no es solamente pobre en lo económico, sino que también es pobre en espíritu. Te lo voy a colocar de esta manera. La Biblia habla de una vez que David iba huyendo y se metió en una cueva llamada la cueva de Adulán. Ahí en la cueva de Adulán se juntaron con David todos los endeudados, los amargados, los despreciados y todos aquellos que en ese momento no valían. Ahí se encontraron ¿con quién? Con David. ¿Qué pasó con la cueva de Adulán? La cueva de Adulán era Madián. En la cueva de Adulán lo que el Señor hizo fue que les quitó la información que ellos traían, esa información de deuda, esa información de depresión, esa información de tristeza, esa información de que ya no vales nada, esa información que veías el paga diario ahí atrás, que tú no podías voltear porque ahí viene el paga diario a correr. Esa información Dios se la cambió. Y Dios le dijo, tú no necesitas un pagadiario. Tú lo que necesitas es que tu fe crezca y que me entiendas que yo soy tu Dios, el dueño del oro y de la plata. Y que yo puedo proveer. Dios está cambiando la información. Ya a usted le puede venir un recibo, un cobro, y usted no sale corriendo donde el pagadiario. Usted no sale corriendo donde el amigo que le preste plata. Usted lo primero que hace, Señor, mírame. Ayúdame, Padre. Toma tú el control. Ah, pero tampoco es que se va a sentar y entonces dice, Señor, toma tú el control y mándame la plática, que llueva plata, Señor. Porque la Biblia dice que el que no trabaje. O sea que hay que trabajar. Pero ¿qué hace Dios? Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu trabajo, Dios ve lo que tú estás haciendo. ¿Y qué hace Dios? Te provee, te abre puertas donde uno ni siquiera se imaginaba, pero Dios te provee. Entonces ya tú te cambiaste la información y tú dices, oye, yo no necesito estar prestando plata, yo lo que necesito es al Cristo de la gloria. Yo entrego mi diezmo y Él reprende por mí al devorador. Yo doy lo que Dios me da y Él me da más de lo que yo le entrego a Él. Y Dios te va cambiando la información. Hay gente que dice, es que le lavan el cerebro. ¿Sí? Nos lavan el cerebro porque nos quitan la información vieja que nos estaba haciendo daño y nos dan una información totalmente nueva. Usted va donde el médico le dice, no, que tienes tal cosa, y usted ¿qué hace? Lo primero que hace, ¿qué? Señor, ¿tú estás oyendo eso? A mí me hicieron una radiografía y me aparecía una hipertrofia en ambos cornetes. Y a veces tengo dificultad para respirar. Pero cuando alguien me dice, mira, tú puedes estar respirando así, no, porque la radiografía dice que yo tengo hipertrofia de cornete, pero yo no la tengo, la tiene la radiografía. Y yo estoy declarando que la que tiene hipertrofia es la radiografía, pero yo no.
Y puedo estar respirando mal, pero yo declaro que yo estoy respirando bien y que la radiografía es la que respira mal. Ella verá a ver si se arregla. Pero yo estoy confiando en el Cristo de la gloria. Y si Dios no lo hace, igualito yo sigo creyendo que mi Dios es poderoso para sanar. Porque la Biblia lo declara. ¿Qué está haciendo Dios? Cambiándote la información. Dios le cambió la información a Moisés. Lo cambió totalmente. Y lo moldeó para levantarlo como líder. Ahora, algunos de nosotros, por no decir todos, ¿a quién le gusta el proceso de cambio? En este caso, si usted quiere cambiar el chip de su celular, ¿qué hace? Abre su celular, saca el chip, ¿qué hace? Lo bota, lo elimina, va a la empresa que usted quiera, compra un chip nuevo y ¿qué hace? Lo vuelve, lo coloca en el lugar y vea, eso es así. En el caso del Señor, para cambiarnos el chip necesita de algo llamado proceso. ¿A quiénes les gusta el proceso? A nadie. ¿Cuántos quisiéramos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Había alguien que pensaba así como nosotros y fue Saúl. Saúl pensó ser cambiado en un abrir y cerrar de ojos y así fue. Lo cambiaron en un abrir y se le quitaron supuestamente la información y Saúl salió. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tenía una información vieja. Para Saúl era más importante la honra delante del pueblo que la honra delante de Dios. Y él tenía esa información en su cabeza. Y como él fue mudado en un abrir y cerrar de ojos, esa información no salió. Cuando Samuel llega y le dice, mira, has sido desechado. ¿Qué dice Saúl? Bueno, está bien, ya fui desechado, no hay problema, está bien. Pero ven acá, Samuel, sal conmigo para que el pueblo crea que todavía Dios está conmigo. En cambio encontramos un hombre llamado David. Le tocó volverse loco, hacerse pasar por loco, le tocó meterse en la cueva de Adulán. ¿Qué no le pasó a David perseguido por Saúl? Fue un tiempo de proceso duro y llegó a ser rey y ni siquiera llegó a ser de rey de Israel, sino primero de Judá, después de Israel. Fue un proceso duro, largo, pero cuando David llegó a ser rey, su mentalidad había cambiado, el conocimiento en David había cambiado, la información que David tenía era una información totalmente distinta y David dejó de ser él para ser alguien conforme al corazón de Dios. Dios cambia la información que te da el mundo. Dios cambia la información que traes de tu familia. De ahí uno ve a la gente que dice que yo soy así porque mi abuelito era así, porque el tatarabuelito era así y porque todo el mundo en mi casa era así. Dios cambia esa información. Tú no eres así, tus genes son espirituales, tú naciste del Cristo de la gloria, por lo tanto tú eres distinto a tu familia. Totalmente distinto. Escúcheme esto. La persona, por lo general, tiene información del mundo, tiene información de su entorno, tiene información de su familia, tiene información de lo que le da la tecnología, de lo que puede ver en la televisión. El ser humano está rodeado de información por donde quiera que usted pase. Usted sale ahora mismo y de pronto en la esquina puede encontrar una valla publicitaria. Y esa valla publicitaria le va a dar a usted una ¿qué? Información.
Y usted puede salir ungido, pero la información de aquella valla publicitaria que de pronto tiene algo ahí escondido va a afectar su vida. Hay información por todas partes y lamentablemente la información que se está dando en este tiempo lamentablemente no es para vida, sino para muerte. Usted está viendo muy tranquilo su televisión, está viendo un noticiero y cuando usted menos se lo piensa dentro del noticiero, viene una información que va a atentar contra usted. Dígame si no es así. Sobre todo en este tiempo, usted está viendo su noticia y cuando usted ve señorita Magdalena y sale la señorita Magdalena en vestido de baño. Y la persona que tiene su problema con sus ojitos, ¿qué pasó? El enemigo se ha encargado de traer, de buscar, de hacer y de mostrar información. ¿Qué necesita la iglesia en este momento? Informarse de las mejores noticias que hay. Por eso el evangelio es buenas nuevas de salvación, buenas noticias, porque el mundo lo que ofrece son malas, pero Dios te ofrece buenas noticias. Y escúcheme algo, nosotros limitamos la información del evangelio a las buenas nuevas solamente al campo evangelístico. Pero diariamente, cada segundo, cada milésima de segundo, hay buenas noticias de parte de Dios para sus hijos. Hay un conocimiento nuevo, hay un conocimiento pleno, hay algo que Dios quiere traerte en revelación, hay algo que Dios quiere mostrarte, hay algo que Dios quiere decirte. Hoy Dios está hablando a tu vida. En la tarde, a través del hermano que vaya a estar ministrando en la tarde, viene una palabra. De pronto tú te encuentras con alguien allí en la puerta y te va a dar una palabra. Es un nuevo conocimiento, es una nueva noticia, es una nueva información. Es algo que Dios está trayendo a ti para cambiar lo viejo. Y eso es colocarse un vestido nuevo. Por eso el Señor le dijo a los que estaban en el aposento alto: quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Embestido, ¿qué quiere decir? Que el vestido viejo se les iba a cambiar y les iban a colocar un vestido totalmente nuevo. Por eso nosotros vemos a un Pedro que cuando dijeron: hey, esos están borrachos, ¿qué hizo Pedro? Salió Pedro y dijo: ¡epa! Ningún borracho, aquí nadie ha tomado, todos estamos llenos del poder del Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa que Jesús dio. Jesucristo, al que ustedes mataron. ¿Usted se imagina a Pedro, el mismo Pedro que negó? Ahora es un Pedro totalmente. Ya no era el mismo Pedro que le estaban preguntando: Pedro, ¿y tú cómo estás con ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Ni lo conozco. Y si lo he visto, ni me acuerdo. Ahora ese mismo Pedro cobarde de allá es un Pedro totalmente distinto. ¿Le cambiaron qué? El chip. Se necesitó los días en el aposento alto para ser cambiados y transformados. El aposento alto era el Madián de Moisés. El aposento alto fue el lugar de proceso, de cambio, de cambiar información, de cambiarle el chip a los discípulos. Por eso ellos salieron totalmente distintos. Mire esto. Hay un hombre llamado Jacob. ¿Quién era Jacob? Engañador, suplantador, usurpador. Usted con Jacob tenía que estar cuidado. Jacob llegaba por un lado y usted tenía que estar, vea, 4 ojos con Jacocito. Su nombre marcaba su identidad. Pero ¿qué pasó con Jacob? Pasó por un proceso. Le cambiaron la información y Jacob dejó de ser el engañador para ser alguien totalmente distinto. Dios está cambiando identidades en esta hora.
Dios quiere sacar esa identidad, eso con lo que has venido luchando durante tiempo. Aquí hay gente que está sentada, que están luchando con cositas que han venido afectando sus vidas, porque no has dejado que Dios te cambie la información que el mundo te dio. Estás con la misma información. Hay gente que cambiaron el rosario. Cambiaron el rosario, cambiaron las bolitas, pero siguen en la misma tónica. Señor, ayúdame, cuídame, Señor, mi familia, Señor. Y es como si estuviera Ave María. Es lo mismo. Dios quiere cambiarte ese chip. Dios no quiere que tu oración sea una oración vana. Por eso los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque vieron que había una oración totalmente distinta, que les cambió el Señor la información que ellos venían trayendo. Ustedes saben cómo oran los judíos en el muro de los lamentos. Usted nunca ha visto el tal muro de los lamentos y ellos están. Así están ellos. Y esa es la costumbre que tienen ellos. Pero la iglesia de Jesucristo no ora así. La iglesia de Jesucristo tiene una oración diferente. Porque usted no espera estar frente a un muro de los lamentos para estar en esa condición. Usted donde quiera que está, usted está diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, mira mi vida. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Señor, ¿y para dónde cojo? Señor, ¿y tú qué quieres hacer? Y siempre está usted conectado con el Señor. Su oración es continua, su oración es siempre con Él, porque usted sabe que a través de la oración es que está hablando con el Señor. Entonces Dios cambia la información que ellos traían era una oración vana, una oración hueca, una oración que no movía ni siquiera una pluma. Pero la oración de los cristianos es una oración de poder, es una oración de gloria, es una oración que tiene que hacer que los muros caigan, que el mar se abra y que el poder de Dios descienda. Dios está cambiando información. Y eso es lo que va a venir a través del Señor, a través de su palabra en este 2019. Vamos a entrar en un periodo de enseñanza, de conocimiento profundo con el Señor. A entender muchas cosas que están en la Biblia. Hay gente que están sentadas aquí que leen la Biblia y así como la leen, la cierran. ¿Amén o no amén? A veces no entienden. Y hay un conflicto con la palabra. Porque al diablo no le conviene que tú tengas conocimiento pleno. La iglesia de Jesucristo tiene que crecer en conocimiento, tiene que crecer en palabra. La palabra es tu defensa, junto con el ayuno y junto con otras armas que el Señor nos ha entregado, pero la palabra es poderosa. Por eso el Señor le dijo a Josué: medita en ella de día. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Josué capítulo 1. Vaya conmigo. Josué capítulo 1. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! ¿Estás entendiendo por qué al diablo no le gusta que tú tengas conocimiento de palabra? Porque cuando hay palabra todo va a salir y Dios va a guardar tu camino, va a guardar tu familia, va a guardar tu casa. Necesitamos conocimiento pleno del Señor. Necesitamos conocer palabra, manejar palabra, utilizar la espada, saber limpiar la espada, saber utilizarla. Necesitamos conocimiento, mis hermanos, porque Dios está preparando un pueblo bien dispuesto, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, mis hermanos. Yo no sé si usted se goza con esa noticia. Esa es la mejor de todas
las noticias y la mejor de todas las informaciones es que mi Señor viene pronto. Y necesita una iglesia bien dispuesta, organizada, dispuesta en todo, con palabra, con unción, con poder, con gloria, con un ministerio completo, equilibrado en Dios. Fíjese, cerramos con esto. 40 años moldeó Egipto a Moisés, 40 años moldeó Dios a Moisés. Después cuando cumplió sus 80 años, salió de ahí. Después de apacentar ovejas, terminó apacentando un pueblo. Las ovejas eran más dóciles. Aunque necesitaba a veces callado y vara, las ovejitas eran más dóciles. El pueblo era más fuerte. Pero terminó Dios cumpliendo el propósito en Moisés. Cuando hay conocimiento pleno, el propósito, el diseño de Dios se establece en tu vida. Y Dios hace lo que tiene que hacer contigo. Aquí hay gente que Dios ha llamado para cosas poderosas, tremendas en el Señor. No dejes que se interrumpa el proceso. Es fuerte, es doloroso, pero a la final vas a encontrar la victoria. Vamos a ver milagro de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo en un Dios que hace milagros. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y tremendas. Póngase sobre sus pies. Levante